como siempre, aquí conectándote con nuestros amigos cada 15 días. Y bien, pues nos quedamos hace la plática pasada con relación a algunos cambios que hubo en el Código Fiscal de la Federación. Vimos principalmente los que considero que son de aplicación prácticamente inmediata, y sobre todo hacer el comentario de que estos cambios o este proyecto, ya reforma, pues inclusive ya se publicó la ley de ingresos, pues estos cambios en los cuales hay que irnos adecuando siguen careciendo en muchos sentidos de lo que es la seguridad jurídica del gobernado. En el momento indicado, pues haremos algunas precisiones con relación a ello, ¿no? Entonces, vámonos de lleno a, bueno, ya habíamos visto, sobre todo el asunto de la conservación de la contabilidad, de los plazos que tiene el contribuyente para conservar la contabilidad del contribuyente. Bueno, ya lo vimos un poco apurados en la sesión anterior, pero bueno, nada más precisaremos algunos detalles e insisto, posteriormente, hay una disposición ahí también que no comentamos, ahorita la vamos a comentar con relación a la famosa estimación que hace la autoridad con relación a los porcentajes a los porcentajes de utilidad que deben tener ciertos giros o actividades, y pues que estamos imaginando que la autoridad, al revisar la información que presentan los contribuyentes en las plataformas digitales del SAT y que ellos tienen esa información prácticamente en tiempo real, pues tendrán forma de, a través de sus mecanismos matemáticos o programas instalados, pues tendrán la forma de verificar que a través de los giros que desarrollan los contribuyentes, si están cumpliendo con esos porcentajes mínimos de utilidad en función de los ingresos que generan o que reportan, y si no es así, pues evidentemente la suposición será realidad. Tendremos ahí pues revisiones de parte de la autoridad y tendremos que estar informando o comprobando o yendo a cumplir con esa información solicitada y comprobar, demostrar que esos porcentajes de utilidad que fueron presentados por el contribuyente pues son los adecuados. Entonces, comentaremos esos tres detalles en materia de lo que es el Código Fiscal. Entonces, vámonos a lo que parte de la reforma del 2021, tratándose de comprobantes fiscales, el artículo 29, primer párrafo, se reforma, y en él se aclara que las personas que realicen pagos parciales o diferidos, que liquiden saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet, exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, también deben solicitar el CFDI respectivo, ¿verdad? Entonces, ahí hacen la precisión indicada para el caso en el cual hay que solicitar también el comprobante fiscal digital por Internet. Cuando no se cuente con la clave del RFC y deba señalarse la clave genérica que establezca el SAT mediante reglas de carácter general, se considerará la operación como celebrada con el público en general y la autoridad podrá establecer facilidades mediante reglas de carácter general para la expedición del CFDI por dichas operaciones. ¿Okay? En este caso, se van a considerar como ventas señaladas o efectuadas a público en general. Luego, esta es una precisión porque los famosos pagos parciales o diferidos, el famoso complemento de pagos, bueno, aquí lo precisa, es una adecuación que hace al 29A, fracción séptima, inciso B. En el caso que la contraprestación no se pague en una sola exhibición o pagándose en una sola exhibición, esta se realice de manera diferida del momento en que se emite el comprobante fiscal digital por Internet, que ampara el valor total de la operación,
se emitirá un comprobante fiscal digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice, y se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno del resto, esa es la adecuación que hacen, de los pagos que se reciban, ¿ok? En los términos que establezca el SAT. Entonces, nada más hace precisiones en cuanto a los casos en los cuales no coincide la fecha de emisión del CFDI con el pago o los pagos que se lleguen a realizar por la contraprestación señalada. Lo que comentábamos de los plazos para conservar la contabilidad, bueno, volvemos a retomar el punto, lo habíamos comentado en la plática anterior, pero sobre todo tener en cuenta lo que señalábamos, que todo esto que tiene que ver con la vida corporativa de los contribuyentes, tenemos que tener presente ese servicio que debemos presentar al cliente, al contribuyente, y debemos hacer labor de prevención. Entonces, debemos verificar todo ese mundo corporativo, se abren oportunidades pues de nuevas actividades, nuevos trabajos que habría que desarrollar y prestar a el cliente. Entonces, los plazos para conservar la contabilidad, artículo 30, toda aquella información y documentación necesaria para implementar los acuerdos alcanzados como resultados de los procedimientos de resolución de controversias previstas en los tratados para evitar la doble tributación en los que México es parte, deberá conservarse por todo el tiempo en que subsista la sociedad. O sea, todo lo que debe estar en materia de los acuerdos, en materia de los tratados para evitar la doble imposición, toda la contabilidad que se genere, esa información debe subsistir por todo el tiempo que esté vigente la sociedad. En el caso de actas de asamblea, estas en las que se haga constar el aumento de capital, se deberá conservar los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras o bien los avalúos correspondientes en caso de que el aumento de capital haya sido en especie o con motivo de un superávit derivado de revaluación de bienes de activo fijo. Acuérdense que por ley general de sociedades mercantiles, entonces debemos cumplir con todo el marco legal corporativo en materia de lo que son las actas de asamblea, ya sean ordinarias o extraordinarias, y tratándose de aumentos de capital, los documentos que debemos conservar como parte de la contabilidad, porque así lo define el Código Fiscal de la Federación, y acá lo precisa en el plazo de conservación de esos documentos, los estados de cuenta en los que se haga constar esos aumentos o inclusive las disminuciones, porque hay un párrafo posterior que habla de las disminuciones de capital, o en el caso de avalúos que se hayan realizado porque los aumentos de capital haya sido, recuerden que los aumentos de capital tienen dos naturalezas, en numerario y en no numerario, en numerario. Entonces, esos aumentos que no son en numerario, que equivale a las aportaciones en especie, en ese caso tendrán que ser respaldados por avalúos de peritos autorizados ante la ley fiscal, y esos avalúos también deberán conservarse, y si en caso de que se genere conceptos del capital contable, como sería el superávit por una revaluación de activo, ese documento que avale ese superávit por revaluación también tendrá que conservarse por todo el plazo que subsista la sociedad. Ok. A ver, terminamos el punto del capital. Tratándose de aumentos de capital de pasivos, se deberán conservar las actas de asamblea en la que consten dichos actos, así como los documentos en el que se certifique la existencia contable del pasivo y el valor correspondiente del mismo. Hablábamos que muchas veces en las cuentas contables, en la contabilidad de los contribuyentes, existe la famosa cuenta de aportaciones pendientes de capitalizar
o en acreedores diversos, el socio o los socios o alguna persona física que tiene que ver con la actividad de la empresa, pues con préstamos de importes considerables, y muchas veces se decide que esos pasivos que ya no van a ser liquidados por el contribuyente, pues formen parte del capital contable de la persona moral. En ese caso, ese acuerdo de asamblea se tendrá, primero, valga la redundancia, celebrar la asamblea extraordinaria en este caso, y en la cual se dará a conocer los motivos por los cuales el aumento de capital, o la capitalización de los pasivos se va a llevar a cabo y en qué términos. Y hay este párrafo, estos dos renglones, que nos deja entrever también que no solamente la autoridad se va a conformar con la existencia de esa acta de asamblea que se celebre, sino que también solicitará el documento, no dice cuál, en el que se certifique la existencia contable del pasivo y el valor correspondiente del mismo. Entonces, comentábamos la vez anterior que esa existencia, ese documento que certifique, pues se me ocurre que tenga que ser a través de una auditoría específica, en este caso de capitalización de pasivos, a través de las normas de atestiguamiento, para que el contador público que lleve a cabo, el auditor que lleve a cabo esta certificación de cifras, pues haga valer a través de la normativa correspondiente y sea un documento que adicionalmente a la celebración del acta de asamblea, pues conforme la comprobación de ese aumento de capital, de esa toma de decisiones en materia de la capitalización de pasivos. ¿Ok? Entonces, ese es lo que tenemos que comentar. Tratándose de actas en el que se haga constar la disminución de capital mediante el reembolso a los socios, se deberá conservar los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras en los que conste dicha situación. Ya lo habíamos comentado, así como los aumentos, en las disminuciones, hay que conservar los estados de cuenta que hagan constar que esas operaciones se celebraron a través del sistema financiero. Tratándose de actas en las que se haga constar disminución de capital social mediante liberación concedida a los socios, se deberá conservar las actas de suscripción, liberación y de cancelación de las acciones que según corresponda. La aportación que haga el socio accionista, una vez pasado el tiempo y tomado los acuerdos correspondientes en la asamblea a que corresponda y que determine la asamblea de accionistas como órgano supremo de la persona moral, en la cual determinen que van a reembolsar la aportación que hayan hecho los socios o accionistas, ese documento también se deberá conservar por todo el tiempo en que subsista la sociedad. Y las actas que hagan constar fusión y escisión de sociedades deberán conservar los estados de situación financiera, estados de variación en el capital contable y los papeles de trabajo que determinen la cuenta de utilidad fiscal neta y la cuenta de aportación de capital correspondiente al ejercicio inmediato anterior y posterior a aquel en que se haya realizado la fusión o escisión. Son documentos que en términos generales y normales, cuando se llegan a hacer estas figuras jurídicas existentes en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya sea una escisión o una fusión de sociedades, toda esa documentación que tiene que ver primero con la parte financiera de las empresas o de las personas morales, bueno, la autoridad lo que nos pide es que conservemos las cuentas fiscales, la CUFIN y la cuenta de capital de aportación de un año anterior y de un año posterior a la fecha en que se haya llevado a cabo este acto jurídico.
ya sea una ejecución o una escisión.